tus niveles de conciencia van a depender. ¿Sabes qué es el nivel de conciencia, no? Sabes que si estás en un nivel de conciencia calibrando por debajo de 200, significa que estás más en pensamientos de miedo, pensamientos de tristeza, en pensamientos de vergüenza, en pensamientos de rabia. O sea, estás en estadios emocionales bajitos, con muy poquita energía, que lo que hacen es, pues bueno, pues que tengas la vida que no te gusta, ¿sí? Eso básicamente, así muy fácil. Entonces, desde esos estadios emocionales, nos metemos ahí, nos contamos que la vida es tal y como se ve desde ahí. ¿Es tal y como se ve desde ahí? No, evidentemente, pero claro, si yo me veo que soy incapaz porque estoy metidita en vergüenza, entonces voy a ver el mundo en base y en relación o proporcional a ese cajón de la vergüenza, ¿no? Que yo le llamo. Entonces, metida en esa incapacidad, ¿qué clase de vida crees que me va a esperar? Así que tú imagínate una persona que, me da igual, el deseo también calibra muy bajo. El deseo, hay una cosa que hay que diferenciar. Una cosa es el deseo y otra cosa es los anhelos del alma. El deseo calibra menos de 200, por lo tanto es pura necesidad, y los anhelos del alma es aquello con lo que tu alma conecta para que tengas un propósito mayor, ¿vale? Y calibra mucho más alto. Entonces eso podría calibrar tranquilamente pues en amor, o sea, en 500, ¿sí? O sea, tiene una energía que no tiene nada que ver. O sea, uno es constructor y el otro es destructor. ¿Por qué? Porque el deseo, o sea, el deseo como necesidad tiene capacidad de destruir. O sea, hay una parte del deseo egoico que cuando queremos algo, en principio, 3/4 de las partes, por no decir casi 4/4, empezamos desde el ego. O sea, ese empuje no es malo. Lo que es malo es que tu vida dependa de ese deseo, ¿sí? Que no sea un anhelo del alma, sino un deseo desde tu propia necesidad y que se convierta en una obsesión hasta el punto que te condicione para vivir. O sea, tú imagínate que tienes obsesión con que tú quieres, yo qué sé, una casa, ¿vale? Y entonces estás ahí, que quiero la casa, ¿vale? Entonces llega un momento que tienes ese deseo, se convierte en una necesidad muy profunda y cuanto más se aleje eso que quieres, pues más vas a sufrir. Es así de simple, ¿vale? Si es un anhelo del alma y simplemente tú vas a por aquello que quieres, pero porque va en congruencia con la persona en la que tú te estás convirtiendo y tú eres, entonces no hay ningún problema. O sea, es un anhelo del alma y también tienes que entender esa frase certera de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, que todo se dará cuando tú estés con el nivel de conciencia adecuado para recibir aquello que estás pidiendo, ¿sí? Esto es muy importante. Formúlate esta cuestión, ¿no? Esta pregunta de ¿estoy realmente lo que se supone que quiero está alineado con el nivel de conciencia actual que tengo? Y es más, y es muy importante saber cuál es tu nivel de conciencia. ¿Cómo empiezo a saber cuál es mi nivel de conciencia? Muy fácil, es tremendamente sencillo. O sea, apúntate a checks en tu día a día y chequea en qué estoy más. O sea, mira por la mañana y esto no lo hace nadie. Entonces yo a mi gente le digo absolutamente, para conocerse una persona tiene que saber en qué jardín emocional está todo el jodido día, y es que generalmente estamos en esos jardines emocionales en los que no sabemos salir. Entonces, y cuando te metes ahí en esos jardines emocionales, la vida te va llevando. La energía que tú tienes, imagínate una persona que está en vergüenza, ¿qué energía va a tener? Si calibran 20, ¿qué energía va a tener? O sea, ¿cómo va a afrontar el día? O sea, esto que os estoy diciendo es tremendamente importante y se pasa por alto. Entonces, hoy por la mañana, ¿qué he estado más? ¿En miedo, en vergüenza? ¿Qué he estado más? Calibrando en qué estadio emocional. Hoy por la tarde, venga, voy a chequear, ya es por la noche. Así que podemos hacer dos cosas: poner el foco en una y decidir qué día quiero tener. Eso no está exento de que te sucedan cosas, pero sí que va a marcar una diferencia muy notable el cómo yo me enfoco, ¿no? Si yo me enfoco en darme el valor y en no estar predispuesta si caigo bien o mal, sino que voy abierta a estar lo más receptiva posible, lo más amigable posible y lo más agradable posible. O sea, esa es la parte de la persona, ¿sí? ¿Qué hago yo conmigo? Porque tú no puedes hacer con la vecina o lo que piense la vecina. Solo falta que ya controlemos la mente de los demás. Entonces bastante tenemos con predisponernos. Si yo me predispongo para estar en paz, si yo ya me predispongo para estar más amorosa, fíjate qué niveles de conciencia tan diferentes: la paz, el amor, incluso para estar en aceptación. Si algo que pasa en el día no me gusta, créeme que el día se va a tornar bien diferente. No te va
Entonces, fija, o sea, esto es, una de mis chicas me dice, Vanessa, me cambian ahora de compañeras y voy a estar 13 horas con compañeras con las que ya entra con cierta reticencia y cierta hostilidad, ¿no? Y entonces, como he visto que va a entrar a trabajar, digo, voy a aprovechar mientras estoy pedaleando en la bici en el gym y le respondo para que cuando entre esté más tranquila, ¿no? Y entonces, o sea, le he dicho, ¿qué te cuentas? ¿Dónde estás poniendo el foco? Lo estás poniendo fuera. Si estás poniendo el foco fuera de ti y estás, o sea, tú estás primero devaluándote tú a tope pensando que vas a caer mal. Eso ya para empezar, o sea, ¿dónde está calibrando esta persona? Pues claramente en vergüenza, claramente en miedo, o sea, claramente en culpa también, ¿sí? Entonces, a través de los demás se castiga, o sea, a través de se supone los hipotéticos juicios de los demás. Entonces esta persona no descansa porque está todo el día pensando en que los demás la van a juzgar, cuando es una persona estupenda. Pero claro, el problema es que él